del profesor Gabriel Magallanes, el libro El país que nunca existió. Debo decir que Gabriel Magallanes fue uno de los mejores docentes, uno de los mejores profesores que yo tuve cuando fui alumno de la Facultad de Filología de la Universidad de Salamanca. Don Gabriel nos dio clase de literatura portuguesa durante un cuatrimestre, creo que 2 horas al día, si la memoria no me falla. 2 horas a la semana, perdón, si la memoria no me falla. Y en ellas, pues, yo pude tener la suerte, pues eso, de ser alumno de este profesor, que, bueno, cualquiera que pueda tener trato personal con él, pues sabrá que es un espíritu apacible y apaciguador, y eso se nota en su texto. Y me gustaría dejar aquí constancia, porque es de bien nacido ser agradecido, de mi gratitud como alumno, pero sobre todo como docente actualmente, porque yo con Gabriel aprendí una rara virtud que este hombre tenía, pues eso, de manera natural, y era que él siempre conseguía, a partir de los comentarios que los alumnos hacían o de las preguntas que los alumnos hacían, por mediocres, incompletos o equivocados que estos fueran, don Gabriel siempre sabía entresacar de esos comentarios, a pesar de sus carencias, como no puede ser menos en los alumnos, pues partes positivas o constructivas que seguían la propia lógica del comentario del alumno. No eran correcciones que vinieran desde fuera y que rechazaran completamente lo que el alumno había dicho, sino que él siempre se las ingeniaba para encontrar una salida a lo que internamente el propio alumno había planteado. Y creo que esta virtud suya se deja ver en este libro cuando ya haga la consideración final de mi lectura de su ensayo, pues ya diré de qué se trata. De momento, pues es un libro, aquí tenéis El país que nunca existió, esta es la portada, y como siempre os digo, hay que tener muy presente, mirad, el subtítulo, perdón, dice Pasado, presente y futuro de la península ibérica, y aquí tenéis el contenido. Aquí tenéis el índice del libro, ¿de acuerdo? Y como veis, pues tiene 3 partes, con una introducción y una conclusión. En la primera parte se va a hablar del trauma ibérico, en la segunda parte lleva por título Lugares, muy importante muy significativa esa distinción de la misma palabra en singular y en plural, pues se está refiriendo a la realidad geográfica de la península ibérica, también desde un punto de vista sociocultural, histórico, etcétera, que está fraccionada en esas pluralidades. Y por último, siempre también en plural, esos rumbos futuros que constituye la tercera parte, y ya para concluir la conclusión, perdón por la redundancia, países que nunca existieron. La idea de un trauma ibérico me parece una idea muy acertada, es una imagen muy poderosa que consigue aglutinar, aunque sea de manera negativa, con este concepto del trauma, toda esta marabunta, todo este magma social, cultural, histórico, ideológico y económico que constituye la realidad ibérica. Esta palabra trauma tiene en principio un doble significado, un significado estrictamente médico, pues el de un golpe, una fractura, pero a mí me gusta pensar que el autor creo que hace una lectura de esa palabra trauma más bien en un contexto psicoanalítico. En este contexto, y por abreviar, un trauma es una respuesta que no tiene por qué ser necesariamente violenta o dolorosa, sino que es una respuesta que lleva a reforzar las actitudes de la persona traumatizada, actitudes que le llevan a ocultar las raíces de su misma impotencia o de su angustia. Es un sistema, por así decirlo, se podría considerar un sistema casi como de autoengaño, en búsqueda de una precaria defensa con respecto a esa realidad que de manera absolutamente omnipotente puede destrozar al sujeto. Entonces la activación del trauma impide esa irrupción de la angustia o esa irrupción de la impotencia del propio sujeto. Entonces, según esto, los pueblos que conforman esta realidad ibérica compartirían todos un mismo trauma, es decir, compartirían todos una serie de
respuestas, cada uno de manera diferenciada, separada o específica, pero que compartirían todas esas respuestas este carácter de intentar soslayar, de intentar enterrar, de intentar huir de un estado de angustia y de impotencia que paraliza a la realidad traumatizada, en este caso no a un sujeto propiamente dicho, sino a sujetos históricos y sociales que son los distintos pueblos, regiones o nacionalidades que constituyen la realidad ibérica. Junto con esta idea psicoanalítica del trauma vendría una lectura histórica. Este trauma ibérico influye principalmente a esta realidad geográfica que sería la península ibérica, pero desde un punto de vista histórico el profesor Magallanes sitúa ese origen sitúa el origen de ese trauma en la invasión de Roma. Según él, la lógica imperial terminó por destrozar el espíritu de los pueblos conquistados y les sometió a una, digamos, doble tendencia, una tendencia de violencia, de aculturación manu militari a partir de las propias fuerzas legionarias del Imperio Romano, y por otra parte también pues desde posiciones un poco más pacíficas como de canto de sirenas debido pues a la organización, al apaciguamiento e incluso a la visión de los lujos de las villas, etc. Entonces esta pérdida de realidad sustancial de los pueblos ibéricos por Roma quedó como el origen de ese trauma que, según la tesis del libro, de este ensayo del profesor Magallanes, va expandiéndose a lo largo de la historia de los distintos pueblos. Estos pueblos ibéricos traumatizados por el impulso de la lógica imperial romana compartirían una serie de factores que convendría analizar un poco por separado y que constituyen la estructura de este trauma. De las cosas que dice el profesor Magallanes, yo me voy a centrar específicamente en dos aspectos a los que él dedica unos parágrafos al final de esta primera parte del trauma ibérico. Uno de ellos se refiere a las derrotas gloriosas y otro de ellos al trauma mundo. Las derrotas gloriosas se refiere, por ejemplo, en el caso portugués al Alcázar-Quibir, en una derrota tremenda a mediados del siglo XVI en el que el rey portugués Don Sebastián es masacrado junto a su ejército en el norte de África. Se puede referir también, por ejemplo, a la mitificación de los sucesos del 3 de mayo en Madrid, inmortalizados por Goya, o en el caso, por ejemplo, de Barcelona en el año 1714, cuando las tropas borbónicas destrozan absolutamente al pueblo de Barcelona. Estas derrotas, estas catástrofes militares principalmente, pero también sociales y económicas en los distintos pueblos ibéricos, pues se digieren de una manera bastante enfermiza, coherente con una personalidad traumatizada, que consiste en convertir en algo glorioso esta derrota. Mientras sigamos teniendo esta visión positiva de lo que en realidad son respuestas impotentes a urgencias vitales que los distintos países o las distintas realidades sociales son incapaces de atender, mientras se siga entendiendo la derrota como algo glorioso, pues el trauma seguirá muy activo porque estará pervirtiendo la realidad histórica, las bases históricas reales y operantes de la propia constitución de esa memoria colectiva que nos hace pensar que todos somos españoles o que todos somos portugueses, y que precisamente lo hacemos pues porque nuestros antepasados murieron y no fue en vano, y todas estas patrañas de la cultura sacrificial. Cultura sacrificial que tiene que ver, como digo, con estas derrotas gloriosas y que ayudan a reforzar esta estructura traumática de las sociedades ibéricas. Por otra parte, en el capítulo 5, el profesor Magallanes va a hablar del trauma mundo. En el siglo XV, en el siglo XVI, Portugal y Castilla van a expandir esta experiencia imperial por todo el mundo, especialmente en Iberoamérica, pero también en América Latina, y van a dar comienzo a
una fase de la historia occidental que se puede conocer como modernidad. A mí me gusta seguir la tesis, abandonando momentáneamente al libro de Magallanes, me gusta, y ya lo he comentado en el canal varias veces, seguir la tesis del profesor Dussel, en virtud del cual la modernidad no empieza con Descartes o el siglo XVII, sino que empieza a finales del siglo XV con Castilla y con Portugal lanzándose a la conquista del mundo. Bien es cierto que los imperios español y portugués, pero sobre todo el español, con su toma de tierras masiva, pues tiene características que le siguen asimilando más, como dice la tesis del profesor Magallanes, al imperio romano que a los imperios comerciales que van a venir luego en 150 o 200 años después, sobre todo con Holanda, con Francia o con Inglaterra. Pero lo cierto es que esos imperios, como dice el profesor Dussel, el holandés, el francés o el inglés, aprendieron muy bien este ego conquiro, no ego cogito de Descartes, sino el ego conquiro de Hernán Cortés y de los conquistadores portugueses, extremeños, etc. Ese ego conquiro, ese yo conquisto, lo van a llevar pues a otro orden de cosas, pero los primeros van a ser los españoles y los portugueses, que, como digo, van a hacer que ese trauma ibérico se convierta en un trauma mundo. En la segunda parte, para seguir así con un repaso rápido de lo que es los aspectos más significativos del libro, lugares, el profesor Magallanes hace una especie como de recorrido, como de, ¿cómo decirlo?, como de agencia de viajes, pero agencia de viajes intrahistórica, unamunianamente intrahistórica, porque se va fijando en aspectos de su propia experiencia de vida, porque su propia vida le lleva a recorrer los distintos puntos de la península ibérica de los que habla, y se va a centrar en los vascos, en los gallegos, en Portugal, en Madrid, en ciertas zonas de Castilla y León, como por ejemplo Salamanca, Lisboa y Barcelona, en ciudades que se van, y en Asturias. En cada una de ellas el profesor pues va a ir señalando lo que a su juicio viene como característica propia de una idea que yo creo que es central en el ensayo, que es la multiculturalidad. De manera soterrada, todo el ensayo va siendo atravesado por esta idea de la multiculturalidad, que lejos de ser una cosa perrofláutica, pues creo que es una categoría crítica que el profesor Magallanes emplea de una manera magistral y sin la cual no se puede comprender esta realidad del país que nunca existió en el ensayo del profesor. Así, por ejemplo, de los vascos va a hablar de su capacidad de pacto, pero sobre todo de la idea de Zintzo, que lo saca, creo, del discurso de toma de posesión del Lehendakari Urkullu, que en vez de utilizar la palabra ondo, que en vasco significa hacer las cosas bien, pues utiliza Zintzo, que es hacer las cosas honestamente. Entonces él dice que estas características de pueblo, en principio orgulloso de sí mismo, pero sobre todo con una clara conciencia de la necesidad de alcanzar pactos y de hacerlos de manera honesta, Zintzo Asun, pues es característico de los vascos. Pasa a hablar también de los gallegos, habla de que los gallegos son unos falsos sumisos, porque en realidad lo que hacen es intentar gobernar Madrid para no dejarse gobernar ellos en Galicia. Habla de Portugal, sobre todo las veces en las que Portugal sintió el aliento de la nuca de distintas potencias que pretendían asimilarlos, pues principalmente españolas, claro. Habla de Madrid, ya criticaré en este punto que su, digamos, optimismo y su carácter apacible y apaciguador pues le lleva a ver también unas cosas excesivamente positivas, a mi juicio, de la ciudad de Madrid. Habla también de ciudades que resisten al paso del tiempo, como Salamanca, ya me detendré en ello un poquito más. Habla de las ciudades que se van, entiende que, por ejemplo, Lisboa y Barcelona se caracterizan precisamente por esa tendencia marítima, en el caso lisboeta atlántica, en el caso de Barcelona no estrictamente marítima mediterránea, sino también de conexión con el resto de Europa, y se detiene finalmente también en los aspectos de la intelectualidad asturiana que llevan a que exista un carácter ilustrado en la sociedad asturiana todavía muy potente. Insisto que son
pasajes vitales. ¿Por qué no se habla de Murcia? ¿Por qué no se habla de Almería? ¿O por qué no se habla de Baleares? Yo qué sé. Pues se habla principalmente de estos sitios porque se ve en el ensayo, lo dice él, son sitios en los que él estuvo viviendo con su familia, porque su familia ha tenido un periplo vital muy importante, y creo que lo toma como ejemplo, insisto, este capítulo lugares, de esta idea de la multiculturalidad. En el capítulo 3, rumbos futuros, observamos otra vez este plural. Caminos que se abren o caminos que se pueden abrir. Estos rumbos futuros se organizan en una serie de subcapítulos o parágrafos. Un primero de ellos está dedicado a el viaje constitucional, en el que el autor hace una crítica tremenda del inmovilismo, de la absoluta singularidad del caso español, de la Constitución española y de su inmovilismo pétreo y monolítico. Hace una crítica comparándolo, por ejemplo, con los distintos ordenamientos constitucionales de Portugal, de Francia o de Estados Unidos, que se pueden reformar con mucha más sencillez y con la idea puesta en la propia eficacia del ordenamiento jurídico. La crítica consiste en que la inmovilización de la ley constitucional, de la Constitución, en la realidad de 1978-1980, que es pues para la realidad para la que estaba pensada, pues que conforme más pasa el tiempo, pues más viejo se hace todo y se establecen paralelos con la Primera República, como sucedió ese colapso, etcétera. Es decir, es muy crítico con esa inmovilidad de la Constitución española en este parágrafo dedicado a el viaje constitucional. Luego se habla de la monarquía y de la república. En este caso, el autor da una idea muy equilibrada o equidistante, si queremos, de estas dos organizaciones políticas, y él lo que viene a decir es que, y lo dice en una frase muy importante en la página 201, los distintos regímenes, una de las claves para el triunfo de estos modelos políticos en una sociedad consiste en tener la sabiduría de adoptar los puntos positivos del otro sistema. Volveré a esta cita. Entonces dice que una monarquía que tenga tintes republicanos, una república que tenga tintes monárquicos sería lo deseable. Se habla también en un subcapítulo del importante factor de reconocimiento de Cataluña, con un desarrollo teórico bastante importante, en el que ya sí que no voy a entrar por no alargar el vídeo, de esta idea de reconocimiento, que significa este reconocimiento desde un punto de vista no solamente institucional o regional, sino aplicado a la propia personalidad. Y cómo sin ese reconocimiento de Cataluña, pues el trauma ibérico seguirá más vivo que nunca. Luego se dedica un capítulo a la danza de las lenguas, en las que se habla de la territorialización de las lenguas que conlleva la Constitución, que es, pues ahora está muy de moda, a vuelta siempre con las diferencias entre por ejemplo, entre el catalán, el valenciano y el balear, que a mi juicio responden más bien a una ignorancia del legislador que yo aconsejo pues curar mediante la lectura de manuales de dialectología, como por ejemplo el de don Tomás Navarro Tomás. Abreviando, para mí la diferencia que hay entre el catalán y el valenciano es análoga a la diferencia que existe entre, yo qué sé, el cántabro y el pacense. Mientras dure la guerra, aquí sí me detendré al final, porque sí que quiero hacer un par de puntualizaciones con respecto a las ideas que el autor tiene de la guerra civil. Luego habla un capítulo muy importante, iberismos y europeísmos. Desarrolla el autor otra idea que está muy de moda en el espectro parlamentario de la derecha y de la extrema derecha, que es la iberosfera, puesta de moda en internet y, en fin, os podéis meter en Google, ponéis iberosfera, ya veréis lo que es. Y pues el propio candidato a la presidencia, Santiago Abascal, pues habla de esta realidad que viene a sustituir a la vieja Europa, y cómo esta iberosfera es un capítulo más de los 6 o 7 ejemplos de iberismos que el autor, que Magallanes, ofrece en su ensayo para demostrar cómo esta idea de iberismo, de unificación de pueblos ibéricos, siempre ha sido una idea militantemente hostil contra otra realidad
no me voy a detener en ellos, simplemente quiero resaltar esta idea de que el iberismo, históricamente hablando, ha tenido esta consideración de ser siempre un arma arrojadiza contra alguna otra ideología. Y de ahí que él vaya a decir al final que el camino del verdadero iberismo va a ser vía Europa, un iberismo sin iberismo, un iberismo que reconozca esta multiculturalidad integrado en la realidad europea y que no use la Unión Ibérica como un arma contra otras ideas, incluso de iberismo, ¿no? Y por último, el capítulo dedicado a aprender los unos con los otros, cuyas páginas 297 y 301, pues bueno, lo leeré después por no romper el ritmo, pero ya con el título ya se ve bien aprender los unos con los otros como una posible solución de este trauma ibérico. Como conclusión, hace un homenaje al gran intelectual Ángel Ganivet, del que tenemos un vídeo también, modesto vídeo en el canal. En esta conclusión, siguiendo con ciertas ideas de Ganivet, se habla de este iberismo sin iberismo y de cómo ese iberismo sin iberismo ha de basarse en el multiculturalismo. Quiero leeros unos cuantos, un pequeño ejemplo de cada uno de estos puntos importantes que he venido tratando. En la página 39 podemos leer una pequeña conato de definición de qué será este trauma ibérico. Dice el profesor Magallanes: esta inseguridad permanente late en el fondo de las varias identidades ibéricas y las aúna. Esto es lo que en este libro llamamos el trauma ibérico y que a casi todos nos reúne: un mismo temor de desaparecer. Ese origen, ya lo hemos comentado, va a ser Roma y... Bueno, en la página 40-41 dice el trauma original latino. En realidad, cada vez que abrimos la boca y decimos una palabra en castellano, en catalán, en gallego o en portugués, vuelve a pasar por nosotros las legiones romanas. Porque dice en la página 45 que la victoria interior ocurrida en el alma de los derrotados, así dice, la victoria interior ocurrida en el alma de los derrotados tiene que ver con la pérdida de su propio idioma, de su propia lengua, con lo cual se rompe la propia identidad del pueblo. En este caso, pues los pueblos prerromanos. Bien, con respecto a esta idea del trauma ibérico y de su origen en Roma, a mí me gustaría hacer una pequeña matización. Y es que, siendo como es esta idea del trauma ibérico una idea muy poderosa, porque efectivamente yo creo que describe de una manera muy acertada un fenómeno, ese fenómeno no solamente de nuestros días, sino de toda la historia de los pueblos ibéricos. Es que efectivamente, como muy bien dice en esta definición, compartimos un mismo terror de desaparecer y esto afecta a varias identidades, de ahí el multiculturalismo y de lo de lugares, varias identidades ibéricas y nos aúna esta idea de que va a desaparecer España, o va a desaparecer Cataluña, o va a desaparecer Portugal, no se aprecia en Dinamarca, no se aprecia en Finlandia, no se aprecia en Francia, o no se aprecia, yo que sé, en Marruecos, se aprecia en esta realidad ibérica. Entonces yo insisto, creo que es una idea muy potente. Sin embargo, considero que adscribir su origen al Imperio Romano y decir que el Imperio Romano es un pecado capital o es un... creo que historiográficamente se sostiene de manera problemática. Y ello por, creo, dos razones. La primera de ellas es porque parece que hubiera una sustancia previa, una sustancia histórica, ibérica, previa a la presencia de los romanos, que sobreviviera a la presencia de los romanos. Y yo creo que esto es falso. Creo que, bueno, no es que yo lo crea, los turdetanos o los... yo qué sé, los carpetobetónicos previos a la conquista de Roma no aparecen de repente en el siglo V o en el siglo VI, cuando ya las estructuras romanas empiezan a dar signos de decrepitud o de ineficacia, sino que lo que hay son pueblos hispano-románicos gobernados por élites germánicas. No vuelven los turdetanos o no vuelven los, yo qué sé,
los astures o los cántabros de Estrabón. Cuando San Isidoro de León habla de los cántabros, desde luego que no está refiriéndose a una realidad semejante a la que se pudo encontrar Octavio 600 años antes, ¿vale? Por otra parte, creo que es un problema pensar en Roma como el origen, porque entonces ¿qué pasa con el resto de la Romania? Efectivamente, nuestro autor dice que aquellos pueblos que no perdieron su idioma, el oriente del imperio, pues hablaban griego, y los hebreos hebreo y tal, pues a ellos no les afectó, pero parece que lo que fue la Galia, que hoy es Francia, y lo que fue Britania, que hoy es Inglaterra, pues hombre, los ingleses a lo mejor no están muy de acuerdo con que los escoceses sean distintos, etcétera, pero los ingleses como ingleses no tienen ningún problema. Los ingleses en tanto que ingleses, como los franceses en tanto que franceses. O creo incluso que en la Retia, ¿no?, los suizos o los austríacos creo que no tienen este problema, y sin embargo también esos pueblos prerromanos que sufrieron las mismas violencias y estuvieron expuestos a las mismas seducciones de Roma, pues creo que no tienen esta característica traumática. Yo creo que la cosa se aclara, historiográficamente hablando, y además coincide geográficamente con el viaje que hace Magallanes en el segundo capítulo de su ensayo. Creo que más bien habría que situarlo en la Edad Media, en lo que propiamente podemos llamar Edad Media a partir del siglo X o XI, coincidiendo más o menos con la distribución ibérica de los reinos de taifas, que es algo así, casi se ha dicho también como la línea del olivo, ¿no? El Tajo y el Ebro hacia el sur quedarían en manos de las distintas organizaciones musulmanas, y de ahí para arriba habría quedado una serie de sociedades que se caracterizan por su belicismo anómico, es decir, son sociedades eminentemente guerreras que carecen de un ordenamiento jurídico potente. Precisamente ese belicismo se basa o es la respuesta de una sociedad impotente que no puede estabilizarse y que no puede luchar no puede luchar de una manera eficaz contra las urgencias que le impone su propia supervivencia. Es decir, la realidad militarizada de los reinos cristianos de la península ibérica, que como digo se solapan perfectamente con el viaje que propone el profesor Magallanes en la segunda parte del libro, Lugares, esas realidades son el origen de nuestro trauma ibérico, por cuanto que nosotros seguimos manteniendo este marchamo belicista que no reconoce del todo la ley, en la medida en que no reconoce del todo que el otro pueda hacer una interpretación de la ley legítima, y que en el fondo responde a actitudes que quieren pues poner, por así decirlo, chaperones, coser un roto que no se puede ocultar. Imagen que el propio Don Gabriel utiliza, hablando, por ejemplo, de las banderas, de esas enormes banderas de la Plaza de Colón, que también ponen en Lisboa. Entonces yo creo que aquí podría empezar lo que el profesor Villacañas considera el mal radical de una manera kantiana, que es este mal radical kantiano que consiste en no reconocer nunca al otro como otro, sino instrumentalizarlo en el propio beneficio, y por lo tanto de aquí se derivaría toda esta lógica de la que hemos hablado de las derrotas gloriosas o del trauma mundo. En la medida en que los poderosos son incapaces de reconocer a los otros, cuando los poderosos sufren una derrota, tienen la necesidad, para seguir manteniendo sus discursos precarios de poder, de presentar esa derrota pues como algo positivo, como algo glorioso. Por otra parte, el profesor Magallanes tiene el acierto en la página 63-64, hablando del problema de Cataluña. De hecho, la irreductibilidad
de una parte de Cataluña, su heroísmo cívico a veces algo numantino, el perfil indomable de algunos de sus líderes, todo eso son resurrecciones posmodernas muy travestidas por el tiempo del añejo modelo de Viriato y de sus lusitanos insumisos. Los comités de defensa de la República que aparecieron por estos años en Cataluña constituyen novedosos avatares mucho más pacíficos, todo hay que decirlo, del antiguo arquetipo del guerrillero ibérico. De la misma manera, en el caso español, la indisoluble unidad de la patria recuerda el intocable dogma latino de la divinidad del emperador, y que en un país integrado en la Unión Europea se encierre a tercos políticos quijotescos o se apalee a votantes ilusionados, quizás ilusos, demuestra que algo en nosotros, peninsulares, sobrevive que no es de esta época. Ese algo que sobrevive es el trauma ibérico. Dice más adelante, hablando de la Unión Europea, el hechizo romano, nuestro deseo de pertenecer a grandes unidades políticas imperiales, ese embrujo que corre paralelo a la vieja herida latina, se ha realizado de una forma casi perfecta con nuestra integración en la Unión Europea. Es como un sueño. Las calzadas romanas en su forma actual de autopistas y autovías se han hecho sin que por ellas circulen legiones que nos avasallen. Llegan los sestercios, los denarios, a modo de euro, sin que se nos imponga adorar a un emperador. Pero aunque de momento esto haya salido bien, conviene igualmente, como comentábamos en el párrafo anterior, curar las heridas de antaño. Porque si algún día la Unión Europea se hunde en el incierto mundo actual, muy problemático, por cierto, para Occidente, ¿qué será de nosotros? Lo más probable es que, si esto ocurre, regresemos rápidamente a todos nuestros infiernos. Por ello, apaguemos ahora, mientras todavía podemos, las llamas de esos históricos avernos ibéricos, dejando de respirar, a veces sin darnos cuenta, las brumas de azufre de nuestro pasado. Esta idea orteguiana de que España es el problema, Portugal es el problema, lo ibérico es el problema y Europa es la solución, desde luego que sigue, en mi opinión, absolutamente viva, porque en un mundo en el que las fuerzas totalitarias, autocráticas de los verdaderos imperios, que son Estados Unidos y China, ha vuelto del revés ese mundo, en ese mundo que se ha vuelto del revés, y nosotros ocupamos ahora el culo, donde antes el Atlántico era importante, ahora lo importante es el Pacífico. En ese mundo en el que esas fuerzas imperiales luchan entre sí, Europa está llamada a ocupar una posición de bisagra. Nosotros, por nuestra propia naturaleza, y esto ya lo digo yo, no lo dice Magallanes, por nuestra propia naturaleza de cultura fallida, de lo que el profesor Quintín Racionero, de clases inolvidables que andan por YouTube, hablaba de cultura fallida, precisamente por el hecho de que nuestra cultura es una cultura fallida. No hay un triunfo monolítico en Europa, sino que siempre estamos condenados a esta convivencia y a este entendimiento de fuerzas aparentemente antagónicas. Precisamente esa capacidad de cultura no cristalizada nos permitiría ocupar un tercer puesto, una tercera vía, un nuevo. Esta idea de Europa en la página 63-64. Sí quisiera hablar de lo que don Gabriel, por ya esto pues una cosa simplemente sentimental, porque como yo estudié en Salamanca y fui su alumno, los párrafos que dedica a Salamanca pues a mí me llegaron al alma y quiero compartirlos aquí con vosotros. Si Madrid supera sus desiertos espaciales y temporales a través de la furia y el delirio, navegando por todo tipo de espejismos, las ciudades castellanas adoptan una estrategia completamente distinta, la de encasillarse, la de esconderse en su caparazón de caracol. Dice aquí encasillarse, yo no sé si a lo mejor esto puede ser encastillarse, no lo sé. Bueno, las ciudades castellanas adoptan una estrategia completamente distinta, la de encasillarse, la de esconderse en su caparazón de caracol. Digámoslo claramente, en algunos aspectos, Madrid se distingue más de estas villas cerradas, cobijadas en sus rituales, en sus ritmos seculares, que, por ejemplo, de un sitio como Barcelona. Sé de lo que les hablo porque viví algunos años en Salamanca. La primera sensación que la ciudad del Tormes nos da, sobre todo en estío, es la de un ameno cosmopolitismo. Suele haber un montón de turistas, muchos de ellos estudiantes, que se inscriben en los cursillos de verano de la universidad. La Plaza Mayor, la céntrica calle Rúa, que conduce a la Plaza de Anaya y a las dos catedrales, quedan plagadas de extranjeros. Se ven caballeras rubias escandinavas o norteamericanas y pelo negro lacio de visitantes orientales. Salamanca sabe a mundo,
en esos meses. Pero después, cuando llega septiembre y a continuación empiezan a gotear las nostalgias del otoño, descubrimos la otra cara de la ciudad, que es su verdadero rostro. Estamos ante una villa muy hermosa, pero también algo arrogante y desconfiada, a veces presumida, a veces agazapada en sí misma y sobre todo refugiada en ese mantra mágico de lo que es de toda la vida. Las tiendas de toda la vida, las fiestas de toda la vida, las calles de toda la vida. Podríamos afirmar que ese toda la vida es la eternidad a la que aspira Salamanca. Las biografías se transforman en castillos de costumbres, de recelos, de indiferencias. Qué chula esta última frase, ¿eh? Las biografías se transforman en castillos de costumbres, de recelos, de indiferencias. Todas esas vidas de todos esos habitantes de esta ciudad castellana tienen esta estrategia de la resistencia, este encastillarse, este subirse a su nido de águilas, que responde nuevamente, como el propio Don Gabriel dice en el siglo XII, responde nuevamente a esas necesidades medievales. Es cuando las fuerzas de Castilla y de León cruzan lo que ellos llamaban trasierra y se estabiliza la frontera en Coria y en Plasencia. Por ejemplo, Alfonso VIII va a fundar la ciudad de Plasencia. Es cuando las tropas musulmanas ya van a atacar esas posiciones, pero no van a volver a subir. Salamanca ya no va a tener problemas bélicos, Ávila no va a tener problemas bélicos, Burgos no va a tener problemas bélicos, y a partir de este momento es cuando se va a estabilizar una realidad ibérica que creo que es la que responde al origen histórico del trauma ibérico. Habla el profesor Magallanes, por otra parte, de la ciudad de Madrid en términos, creo, a mi juicio, excesivamente positivos. Y es que precisamente una de las manifestaciones actuales de este trauma ibérico es la macrocefalia de la ciudad de Madrid. Un dato que conocí da igual, hace poco me enteré que la ciudad de Madrid a principios del siglo XX tenía apenas 300.000 habitantes y Barcelona tenía 1,5 millones. A día de hoy, el área metropolitana de Madrid tiene casi tantos habitantes como toda Cataluña. Esa concentración enorme de demografía conlleva una concentración enorme de poder. Y todas estas estructuras de las que Don Gabriel nos ha venido hablando, estas derrotas gloriosas, este trauma, esta sociedad traumada, este trauma imperio, estas ideas de iberosfera que renuncia a la raíz europea y que mira de puertas hacia adentro, etcétera, creo que tienen una cara nueva en esta ciudad neoliberal de Madrid, que para que pueda existir efectivamente tiene que estar rodeada por un desierto demográfico. La España vaciada coincide precisamente con el abandono de la mano de obra barata, semiesclava, de los terratenientes en el inicio del tardofranquismo, cuando ya el régimen del general Franco tiene acceso a las divisas y a la financiación y al petróleo, pues empieza el subidón de la ciudad de Madrid y de la talasocracia turística. Estas concentraciones demográficas son profundamente antidemocráticas y creo que conducen principalmente a una renovación de estas estructuras de trauma que el profesor Magallanes pues expone en su libro. Bien, de todo lo dicho por el profesor quisiera destacar, para que se tenga una idea clara del carácter intelectual del profesor Magallanes, cómo ve él el conflicto catalán. En la página 29 dice que él se dio cuenta de el trauma ibérico, que le vino esta idea viviendo las experiencias de aquel infausto año de 2017 a partir del 1 de octubre. Y dice en la página 29, dice, de hecho Ferrater Mora, el gran filósofo de la Escuela de Barcelona, que tuvo que emigrar, en cuyo diccionario pues muchos hemos estudiado filosofía, el diccionario de Ferrater Mora es maravilloso. Dice, es una lectura central. Yo sigo consultándolo de manera habitual. De hecho, Ferrater Mora ya había identificado un quijotismo catalán. Comprobé entonces algo que después se volvería más claro. Cuando Cataluña
deriva hacia el independentismo utópico es más hispánica que nunca. Y por otra parte, esos impulsos separatistas reactivan el españolismo más cerril del otro lado y le dan combustible al funcionamiento tremendista de la nación española. El independentista catalán es sencillamente un personaje más del ruedo ibérico. Sigue insistiendo en esta cuestión el profesor cuando dice, nombra una anécdota de Jordi Pujol, que unos jerarcas del último franquismo le dijeron que total Cataluña iba a desaparecer, que la inmigración se les iba a comer. Y dice, creo que la chulería de lo que dijeron esas figuras españolas de alto nivel refleja sobre todo el miedo, la inseguridad que la moderna Cataluña les provoca. El miedo, el miedo que Cataluña provoca a las altas jerarquías de la burguesía madrileña. Porque España no tiene una sola burguesía, España tiene 3 burguesías. La burguesía españolista, la burguesía vasca y la burguesía catalana. Y esas 3 burguesías nunca podrán ponerse de acuerdo si no se reconocen mutuamente. Lo que Madrid no termina de comprender, lo que el PP no termina de comprender, es que la derecha catalana y la derecha vasca van a lo suyo. Y lo suyo es lo nuestro, lo de todos, desde un punto de vista multicultural. Lo que la derecha madrileña no tiene claro todavía, y creo que tardará en gobernar si no tiene esta idea clara, no puede ser que la burguesía catalana y la burguesía vasca obedezcan sin más a Madrid. Son aspectos de la raíz histórica multicultural de nuestra realidad ibérica. Dice, el miedo que la moderna Cataluña les provoca. Como ya hemos visto, para un visitante extranjero la potencia catalana resultaba entonces notable. Se reflejaba en el esplendor de Barcelona, en una economía tradicionalmente vigorosa y en una lengua que vive en este momento una fase de fuerte recuperación, con muchas editoriales publicando en catalán. Y sigue más adelante. Dice, esos mandamanses españoles lo que estaban haciendo al fin y al cabo, en los años 60, era citar al toro catalán provocándolo, porque tenían miedo a la pujanza de Cataluña. Venga, rebelaos de una vez para que os podamos meter de nuevo en cintura. Como en 1714, como en la Guerra Civil, etcétera, etcétera. Una de las cosas más sorprendentes para quien aprecia Cataluña es la diferencia entre nuestras percepciones exteriores de ese país y la que los propios catalanes tienen de sí mismos. Nosotros vemos su poderío colectivo, las grandes realizaciones culturales, con la magnitud de los Juegos Olímpicos de Barcelona, de la obra de Gaudí, además de una lengua de cultura con grandes obras que vienen desde la Edad Media y un músculo económico notable, sin que le falte incluso un gran club de fútbol, donde nosotros vislumbramos todo eso. El catalán otea sobre todo, y aquí viene el trauma, ¿no?, de estar siempre pensando en que uno se va a disipar, que lo van a desaparecer. El catalán, donde nosotros vislumbramos todo eso, el catalán otea sobre todo su fragilidad, un idioma en riesgo de extinción, una economía ahogada, una cultura en peligro. Dice, miedo, sí. Miedo también por parte del centralismo español, un recelo que lleva a los tribunales del Estado a considerar a los líderes independentistas como protagonistas o inductores de actos violentos. En realidad, habría que sentar en el banquillo junto a Junqueras o a Romeva al ilustre Don Quijote, porque lo que pasó en 2017 fue sencillamente una quijotada catalana, como ha dicho, hablando de la página 39 que hemos leído, hablando del profesor Ferrater Mora. Dice, el año 2017, cuando lo vemos con atención, funciona como un sueño o una pesadilla en la que se proyectan todos los fantasmas de la historia ibérica, no solo catalana y española. Y hablando de estas consideraciones de la lengua y del catalán, etc., yo que soy un grandísimo amante de la filología, pues quiero leeros otro fragmento en el que el profesor Magallanes creo que acierta y tiene unas consideraciones y un posicionamiento que yo creo que es central y que los alumnos de secundaria pues tienen que conocer. Dice en la página 225 y siguientes, y de hecho eso es lo que quieren en esencia, ese es el tema, esa es la cuestión, lo que queremos es ser reconocidos, el concepto de reconocimiento. Dice,
Las baterías que alimentan el movimiento independentista se cargan ante todo con esta electricidad del no reconocimiento por parte de una cierta España. Y este desprecio resulta evidente en tantas cosas. Se trata de algo que va más allá de los derechos otorgados por el Estatuto Autonómico. Estamos ante un ambiente, un fluido negativo, siniestro, que llena de calambres, de incomodidades, la relación entre lo hispánico y lo catalán. La lengua catalana, por ejemplo, dispone de un enorme autor, de esos de talla universal, el mallorquín Ramon Llull. Estamos hablando de alguien que puede sin exageración ser equiparado a Dante. Existen además otras obras y creadores de primera magnitud, desde la novela Tirant lo Blanc, referencia fundamental para Cervantes, hasta alguien como el poeta Joan Maragall, que como hemos visto Unamuno admiraba profundamente, o el prosista Josep Pla. Y sin embargo, no suele haber cátedras de cultura y literatura catalanas en las universidades del resto de España, algo totalmente incomprensible. La idea es que el catalán deberá limitarse a un uso regional y, a ser posible, folclórico. Quienes se oponen a un despliegue más amplio de la lengua catalana se basan en la poca utilidad de este idioma. ¿De qué me sirve hablar un artilugio lingüístico con 10 millones de hablantes? Creo que no tienen la noción del enorme desprecio que este pensamiento conlleva. Se prefiere una lengua no hispánica como el inglés, el francés o el alemán a un idioma que constituye una parte fundamental de la cultura del propio país. La actitud correcta sería la contraria, valorarlo como un elemento cultural precioso de la nación a la que pertenezco. Bueno, no voy a seguir más por aquí porque creo que ya es un ejemplo suficiente, porque me interesa hacer un último comentario, una última crítica a este subcapitulito 5, mientras dure la guerra, en el que yo creo que habría que puntualizar. Es verdad, hay muchas consideraciones aquí que el profesor Magallanes dice, y yo estoy totalmente de acuerdo con ella, como por ejemplo que ante la guerra civil, dice, ya no estamos ante el escenario de una gran tragedia colectiva donde la culpa se reparte por toda una comunidad nacional incapaz de desviarse de la catástrofe. Ahora existe, dice, un Estado organizado, una arquitectura política que debe ser evaluada. Sí, ahora nosotros podemos evaluarnos y tal, y ya no estamos ante una tragedia colectiva como fue la guerra civil, y en esa guerra civil o gran tragedia colectiva, dice, la culpa se reparte por toda una comunidad nacional. Yo en esto no estoy de acuerdo. Y no estoy de acuerdo por la propia consideración de la guerra civil, llamada por Juan Ramón con gran acierto incivil, y por otros historiadores como guerra internacional, porque no fue estrictamente simple y llanamente una guerra civil, sino que fue una guerra de exterminio como triste preludio de lo que iba a ser años después el frente oriental en la Segunda Guerra Mundial, no el occidental. Voy a dar simplemente 3 apuntes. El primero, con respecto a la guerra civil, como bien dice don Gabriel, hay una polarización extrema, todavía en la sociedad española se nos ha digerido, y tanto tirios como troyanos, los defensores de unos y de otros, deberían hacer el sano ejercicio historiográfico de pensar en la imposibilidad que todos nosotros tenemos de ponernos en el lugar de aquellos actores. Tenga uno simpatías por la República, tenga uno simpatías por el ultraconservadorismo filofascista del general Franco y de su directorio militar, no estamos en condiciones de poder viajar al año 1930, al año 1931, al año 1924, al año 1914, años donde se estuvo fraguando esa realidad, y no estamos en condiciones de asimilar nuestras realidades actuales, nuestras como visiones actuales, ni a una ni a otra posición. Eso como punto 1. Como punto 2, hay que decir que la guerra fue internacional y en una medida absolutamente desequilibrada. El apoyo militar y financiero que los golpistas tuvieron no lo tuvo la República. Y por otra parte, esos ayudadores financieros, sobre todo los alemanes, estaban asombrados y decían, pero eso se nota, se ve en cartas, también el profesor Villacañas tiene La Revolución Pasiva de Franco, tiene libros en los que se puede consultar, yo puedo dar la bibliografía después. Hay
mandos militares alemanes que dicen, pero hombre, con todo el dinero, todo el material que le hemos dado a este hombre, ¿cómo no termina la guerra? Franco les respondía siempre, yo terminaré la guerra cuando yo considere que debe terminarse. Es decir, se alejaba de los planes bélicos, digamos, estándares de consecución de objetivos estratégicos y de neutralización de la posibilidad de la defensa del enemigo, porque lo que los militares querían era la destrucción del pueblo republicano. Es fama que el general Mola no pedía aviones, no pedía tanques, pedía balas. Con los aviones y con los tanques uno puede tener una Blitzkrieg estratégicamente triunfal como la que iba a tener Alemania en Polonia o en Francia. Con balas uno lo que tiene es la exterminación del frente oriental, en el que para que la nueva Germania tuviera espacio suficiente para ser una potencia demográfica de primer orden, pues tenía que desaparecer los habitantes de Polonia, de Checoslovaquia, de Bielorrusia, de Ucrania, etc. Entonces el general Mola pedía balas. Esto hace que este concepto de culpa, que evidentemente una vez que se desata la guerra afecta la lógica de la violencia, es inescapable y afecta a toda la población, deba sin duda ninguna, esta vez sí, tender a unos actores históricos muy concretos, con nombres y apellidos muy claros. Y esto se iba a ver sobre todo en la lógica de guerra, de la posguerra y de la autarquía, pero bueno, esto ya es salirme y ya he hablado de esto en otras ocasiones y no viene ahora muy al caso, pero mi crítica es hay que hacer honor a la verdad historiográfica con los documentos en la mano. Y esta verdad historiográfica dice que de una manera táctica y estratégica los golpistas podrían haber terminado la guerra en un par de años y eso no sucedió porque la guerra tenía este carácter de limpieza intelectual. Y para terminar entonces, a modo de conclusión, pues habrá que repetir que la única manera de desactivar este trauma ibérico consiste en trabajar este iberismo sin iberismos, aceptando el multiculturalismo nativo de los pueblos que conforman la realidad de la península ibérica, insistiendo en que, como dice el propio Don Gabriel, pues hay que ejercitar esa virtud de aprender de los unos con los otros y de saber aprovechar la sabiduría, adoptar la sabiduría de los puntos positivos del otro sistema, que es al fin y al cabo lo que hacía Don Gabriel en clase, aprovechar esos puntos positivos de nuestras exposiciones y de nuestros trabajos. Esa virtud docente trasladada a la virtud cívica de ese ciudadano ibérico que acepta esa realidad multicultural dentro de esa organización superior que sería la Unión Europea. Por mucho que uno pueda ser muy crítico con la Unión Europea, yo de hecho lo soy, dentro de poco podremos atravesar el Mediterráneo pisando los cadáveres de nuestros semejantes que están muriendo debido a la fortaleza de Europa, que Europa los deja ahogarse. Por mucho que se nos llene la cara de vergüenza y el alma de una absoluta responsabilidad por todas esas muertes, porque aunque indirectamente somos responsables todos los europeos de esas tragedias, como creo que también dice Ganivet, cuando uno se dispone a destrozar un poder hay que pensar muy cuidadosamente cuál va a sustituirlo. Y en este caso yo creo que teniendo esta actitud de intentar aprovechar lo positivo del otro y de ese reconocimiento del otro como eso, como otro, pero que es de la misma sustancia ética que el uno, pues entonces estaríamos en condiciones de aprovechar nuestra posición de posible bisagra entre esas fuerzas verdaderamente imperiales, Estados Unidos y China, que vendrían a ocupar el espacio europeo como una mera transformación colonial que cumpliría funciones de cubrir los intereses y las urgencias del imperio de turno en lugar de nuestros propios intereses y nuestras propias urgencias. Un libro muy recomendable y un libro del que uno puede aprender mucho.